El proyecto Montauk. La bruma del Atlántico cubría Camp Hero como un sudario constante, incluso en días despejados. Nadie recordaba cuándo empezó exactamente esa neblina persistente, pero los habitantes de Long Island decían que el lugar parecía respirar por sí mismo. El complejo militar abandonado se alzaba sobre los acantilados, con edificios de concreto agrietado y antenas oxidadas que aún apuntaban al cielo. A simple vista parecía un vestigio olvidado de la Guerra Fría, pero quienes se acercaban demasiado sentían una presión invisible en la cabeza. Thomas Hale llegó allí sin saber por qué había aceptado el encargo. Un periodista de investigación con más preguntas que respuestas había recibido un sobre sin remitente que contenía mapas antiguos, recortes censurados y una sola frase escrita a máquina: Montauk no terminó. Esa noche, el viento hacía vibrar las puertas metálicas como si alguien caminara dentro. Thomas encendió su linterna y avanzó, recordando los rumores sobre experimentos secretos que nunca figuraron en archivos oficiales. Se decía que Camp Hero fue el escenario de pruebas que iban más allá de la tecnología convencional. No armas, no radares, sino algo mucho más profundo y peligroso: la mente humana. Los primeros documentos hablaban de proyectos de control mental inspirados en el miedo de la posguerra. Según esas historias, el gobierno buscaba una forma de influir pensamientos, borrar recuerdos y sembrar ideas como semillas invisibles. Thomas encontró una sala circular, con marcas en el suelo que parecían restos de antiguos equipos. El aire era denso, cargado de una electricidad estática que le erizaba la piel. Recordó el nombre que aparecía repetidamente en los archivos filtrados: Duncan Cameron. Un hombre descrito como sujeto clave, cuyo destino había sido borrado de los registros públicos. Las leyendas decían que Duncan no solo fue parte del experimento, sino que se convirtió en algo más. Un punto de anclaje entre lugares y tiempos. Mientras Thomas avanzaba, su linterna parpadeó. Durante un segundo, creyó ver sombras que no correspondían a su movimiento, como si el lugar reaccionara a su presencia. Los relatos sobre el proyecto Montauk hablaban de una silla especial, diseñada para amplificar la mente humana. Quien se sentaba en ella podía proyectar pensamientos con una intensidad desconocida. Algunos afirmaban que esos pensamientos podían materializarse. Otros decían que habrían grietas invisibles en la realidad. Thomas encontró cables gruesos enterrados en las paredes, como raíces metálicas. No parecían diseñados para alimentar simples generadores. Recordó testimonios de antiguos técnicos que, bajo anonimato, aseguraban haber escuchado voces sin origen. Voces que no provenían de personas, sino de algún lugar fuera del tiempo. Cada paso que daba despertaba recuerdos que no eran suyos. Imágenes fugaces de pasillos iluminados, de personas concentradas frente a monitores antiguos, de relojes que giraban en direcciones imposibles. El proyecto Montauk, según la teoría, fue una continuación de otros programas secretos. Pero aquí el objetivo final no era espiar, sino dominar el flujo del tiempo. Thomas se detuvo al sentir un mareo repentino. El suelo parecía inclinarse, aunque sabía que no era real. O tal vez sí. En una habitación lateral encontró una pizarra cubierta de fórmulas borradas a medias. Entre ellas, una frase sobrevivía: la mente es la llave. Se decía que los experimentos no se limitaban a adultos. La historia hablaba de jóvenes reclutados por su sensibilidad psíquica, elegidos por razones que nunca se explicaron oficialmente. Thomas cerró los ojos un momento y escuchó. El silencio no era total, había un zumbido grave, constante, como un eco lejano. Las teorías más inquietantes aseguraban que, en algún punto, los científicos perdieron el control, que algo fue abierto y no pudo cerrarse del todo. Al avanzar hacia el nivel inferior, la temperatura descendió bruscamente. Su aliento se volvió visible, aunque afuera no hacía tanto frío. Los documentos filtrados describían pruebas de desplazamiento temporal. No viajes espectaculares, sino breves deslizamientos, segundos robados al reloj. Thomas pensó en cuántos errores podían esconderse en la historia si alguien hubiera aprendido a mover el tiempo, aunque fuera un poco. Encontró una sala con un enorme anillo metálico en el centro. Estaba incompleto, como si hubiese sido desmontado a toda prisa. Sintió una vibración bajo sus pies. No era un terremoto, sino algo rítmico, casi como un pulso. Las leyendas decían que, en el punto máximo del proyecto, se logró enviar la conciencia humana a otros momentos. No el cuerpo, solo la mente. Thomas recordó casos de personas que afirmaban haber vivido vidas que no les pertenecían, con recuerdos de épocas que nunca existieron para ellos.
El proyecto Montauk habría sido cancelado oficialmente tras fallas técnicas, pero nadie pudo explicar por qué el lugar quedó sellado durante décadas. En una pared, Thomas encontró símbolos dibujados a mano, distintos a cualquier notación científica. Parecían intentos desesperados de explicar lo inexplicable. El zumbido aumentó. La linterna volvió a fallar y, por un instante, el pasillo se alargó más de lo posible. Thomas sintió una presencia, no física, sino mental, como si alguien, o algo, lo estuviera observando desde muy lejos. Los archivos hablaban de un incidente final, nunca descrito con detalle. Solo una palabra se repetía: ruptura. Se decía que algunos participantes nunca regresaron. No desaparecieron en el sentido común, sino que quedaron desfasados. Thomas comenzó a comprender que Montauk no era solo un lugar. Era un punto débil en la realidad, una cicatriz mal cerrada. Al salir nuevamente al exterior, la neblina parecía más espesa. El faro cercano emitía una luz irregular, como si dudara de su propia función. Thomas supo que su investigación apenas comenzaba. El proyecto Montauk no era una historia del pasado, sino un eco que aún resonaba. Esa noche, al alejarse de Camp Hero, tuvo la certeza de que algo lo había seguido, no en el espacio, sino en el tiempo. Y mientras el océano golpeaba los acantilados, una pregunta quedó suspendida en su mente: si el tiempo podía ser manipulado, ¿quién decidía que debía permanecer olvidado? La mañana siguiente llegó sin que Thomas recordara haber dormido. El sol se filtraba débilmente entre nubes grises, y por un momento dudó de si realmente había salido de Camp Hero o si su mente seguía atrapada allí. En su auto, los papeles que había recogido parecían distintos. Algunas frases habían cambiado de lugar, otras mostraban palabras que juraba no haber visto antes. Thomas intentó convencerse de que era cansancio, pero una sensación persistente le decía que el tiempo alrededor de él se había movido ligeramente. Decidió investigar a las personas relacionadas con el proyecto. No documentos oficiales, sino testimonios olvidados, voces que habían sido ignoradas durante años. Encontró a la primera en un pequeño pueblo costero. Una mujer anciana que había trabajado como operadora técnica durante su juventud, bajo un acuerdo de confidencialidad que ya no tenía sentido. Ella no se sorprendió cuando Thomas mencionó Montauk. Solo suspiró, como si hubiera esperado ese momento toda su vida. Dijo que al principio creyeron estar trabajando en comunicaciones avanzadas, señales, frecuencias, resonancias mentales que parecían ciencia futurista. Con el tiempo, los experimentos cambiaron. Ya no se trataba de enviar mensajes, sino de recibirlos. La mujer afirmó que las señales no provenían de otros países, sino de otros momentos. Fragmentos de información que no encajaban con el presente. Thomas escuchó con atención mientras ella describía relojes que se detenían sin razón y recuerdos compartidos entre personas que jamás se habían conocido. Según ella, Camp Hero fue modificado para amplificar la mente humana, convirtiéndola en un instrumento capaz de tocar algo más grande. Thomas le preguntó por la silla. Ella bajó la voz antes de responder. Dijo que quien se sentaba allí no solo pensaba, sino que era pensado por algo más. Una interacción imposible de explicar con palabras comunes. Algunos sujetos salían confundidos pero intactos. Otros regresaban con miradas vacías, como si una parte de ellos se hubiera quedado atrás. La mujer aseguró que el verdadero objetivo nunca fue el control mental, sino encontrar una forma de navegar la realidad sin mover el cuerpo. Thomas recordó la sensación de ser observado en Camp Hero y sintió un escalofrío. Otro testimonio lo llevó a un antiguo ingeniero que vivía aislado. Él habló de cálculos que no obedecían las leyes conocidas. Dijo que, durante una prueba, lograron ver eventos antes de que ocurrieran. No visiones claras, sino ecos borrosos del futuro. Intentaron usar esa información para corregir errores, pero cada intervención causaba nuevas anomalías. El ingeniero confesó que comenzaron a temer al propio proyecto, no por lo que mostraba, sino por lo que parecía aprender. Thomas notó que ambos testigos usaban la misma expresión: aprendía, como si Montauk no fuera solo una instalación, sino algo activo. Los archivos extraoficiales hablaban de una fase avanzada, en la que los sujetos no solo viajaban mentalmente, sino que traían algo de regreso, no objetos, sino influencias. Cambios útiles en personas cercanas, decisiones que nadie recordaba haber tomado. Thomas comenzó a notar fallos en su propia memoria, momentos de su infancia que aparecían con detalles que nunca antes había recordado. Una noche soñó con Camp Hero, pero el lugar estaba operativo. Científicos caminaban con normalidad, como si nunca hubiera sido abandonado. Al despertar,
encontró arena en sus zapatos. No recordaba haber ido a la playa. Los rumores decían que, en su punto máximo, el proyecto Montauk logró abrir una brecha estable. No un portal visible, sino una superposición de realidades. En ese estado, pasado, presente y futuro se mezclaban de forma peligrosa. Thomas volvió a camp, pero, impulsado por una necesidad que no podía explicar. La neblina lo recibió como si lo reconociera. Esta vez, el lugar parecía distinto. Algunas paredes estaban menos deterioradas, como si hubieran retrocedido en el tiempo. Escuchó pasos lejanos. No sabía si eran reales o recuerdos activados por su mente. Encontró una sala que no había visto antes. En el centro, restos de equipos más modernos que el resto del complejo. En una consola, una pantalla apagada reflejó su rostro. Por un instante, creyó ver otra versión de sí mismo superpuesta. Los documentos hablaban de un sujeto observador. Alguien capaz de moverse entre capas temporales sin perder la identidad. Thomas comprendió con inquietud que su nombre aparecía en algunos registros recientes, fechados décadas atrás. Intentó huir, pero los pasillos parecían reorganizarse, no de forma violenta, sino confusa, como un laberinto cambiante. Recordó una frase repetida en los testimonios: Montauk responde a quien lo entiende. La silla estaba allí, intacta. No parecía peligrosa, solo extrañamente familiar. Thomas sintió que sentarse sería cometer un error irreversible, pero también supo que ya estaba involucrado, quisiera o no. Al tocarla, una oulide de recuerdos lo atravesó, no solo los suyos, sino los de otros. Vio fragmentos de pruebas, discusiones, decisiones tomadas por miedo y ambición. Comprendió que el proyecto nunca fue cerrado, solo fue desplazado fuera del tiempo convencional. Camp Ero no estaba abandonado, estaba esperando. Cuando Thomas se levantó, supo que algo había cambiado dentro de él. No podía precisar qué, pero sentía una conexión constante con el lugar. Mientras salía nuevamente al exterior, el faro emitió una luz firme por primera vez. Thomas entendió que el proyecto Montauk no necesitaba instalaciones para continuar, solo necesitaba mentes dispuestas a escuchar. Y en algún punto invisible del tiempo, alguien más había notado su presencia. Thomas dejó Camp Ero al amanecer, pero el lugar no lo dejó a él. Mientras conducía, tenía la sensación constante de que cada decisión ya había sido tomada antes, como si siguiera un camino trazado en otro momento. Con el paso de los días, empezó a notar cambios sutiles en la realidad. Conversaciones que recordaba de una forma ocurrían de otra. Personas que juraban no conocerlo actuaban como si lo hubieran visto muchas veces. No era confusión colectiva, era coherencia alternativa. Thomas comprendió que su contacto con la silla había ajustado algo en su percepción. No veía el tiempo como una línea, sino como capas superpuestas. Empezó a escuchar pensamientos que no eran voces, sino intenciones. Ideas que flotaban cerca de su mente, esperando ser reconocidas. Los documentos que había recopilado comenzaron a desaparecer de forma gradual, no de su casa, sino de su recuerdo. Sabía que existían, pero no podía describirlos con precisión. Entendió entonces por qué tantos involucrados en el proyecto Montauk terminaron en silencio. No fueron obligados a callar, simplemente dejaron de recordar qué debían decir. Una noche, Thomas soñó con Duncan Cameron, no como una figura legendaria, sino como un hombre cansado, sentado frente al mar. Duncan le explicó sin palabras que el error del proyecto fue intentar controlar algo que solo podía observarse. El tiempo, le transmitió, no se rompe, se adapta. Thomas despertó con una certeza inquietante: Montauk no había creado las brechas, solo las había hecho visibles. A medida que aceptaba esa idea, los efectos se estabilizaban. Ya no perdía el equilibrio ni sufría lapsos repentinos. Comprendió que resistirse empeoraba todo. El proyecto había seleccionado mentes capaces de adaptarse, no de dominar. Thomas dejó de investigar activamente, cerró foros, rechazó entrevistas, destruyó notas que ya no necesitaba. Pero Montauk seguía presente, no como una amenaza, sino como una responsabilidad. Descubrió que podía percibir momentos clave antes de que ocurrieran, no con claridad, sino como advertencias suaves. Nunca intentó cambiarlos. Recordó lo que los ingenieros habían aprendido demasiado tarde: modificar el flujo solo generaba nuevas fracturas. Camp Ero volvió a aparecer en sus sueños, cada vez menos deteriorado, no como un lugar físico, sino como un punto de convergencia. Allí comprendió la verdad final del proyecto Montauk. No era un experimento militar, era un intento primitivo de diálogo.
Algo había estado observando a la humanidad desde fuera del tiempo, esperando una forma de contacto que no fuera destructiva. La mente humana, al ser capaz de imaginar el pasado y el futuro, era el único puente posible. Montauk fue el primer lugar donde ese puente se activó de manera consciente. Por eso nunca fue cerrado del todo, porque el diálogo no terminó. Thomas entendió que ahora formaba parte de ese intercambio silencioso, no como portavoz, ni como guardián, sino como equilibrio. Mientras caminaba por la playa una última vez, el faro emitió una luz constante y tranquila. El océano estaba en calma. El mundo seguía su curso normal, sin saber cuán cerca había estado de ser alterado de forma irreversible. El proyecto Montauk no dejó ruinas visibles ni pruebas definitivas. Solo dejó personas que aprendieron a escuchar sin intervenir. Y en lo profundo del tiempo, algo respondió del mismo modo, no con palabras, sino con continuidad. Si llegaste hasta acá, suscríbete a mi canal, y dale like a mis videos, y comparte los videos que más te gusten, activa la campanita, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, y hasta pronto.